Hola gente, bien, hoy quiero hablar sobre René Guénon, más concretamente sobre su obra El Rey del Mundo. Este texto fue publicado en 1927 y bueno, para entenderlo tal vez tenemos que hacer un repaso rápido por lo que tal vez sería la obra más significativa de Guénon, a mi entender, que es La crisis del mundo moderno. Si ustedes recuerdan, hice un análisis de la crisis del mundo moderno hace un tiempo, y bueno, tal vez lo más importante que podríamos decir es que en ese texto Guénon se anima a establecer ciertas equivalencias, ciertos paralelismos entre antiguas tradiciones, religiones, digamos, doctrinas religiosas, y lo que encuentra es que entre estas tradiciones hay algunas cuestiones en común, como por ejemplo la división del tiempo en un ciclo que tiene 4 edades o 4 etapas. En el hinduismo, por ejemplo, estas 4 etapas son los yugas, y supongo que alguna vez habrán escuchado que se supone que ahora estamos en el Kali Yuga. Esta división en 4 edades también aparece, por ejemplo, en lo greco-romano, cuando se habla de que bueno, hubo una edad de oro y finalmente se terminó llegando a una edad de hierro, que es en la que estaríamos en la actualidad. También en lo nórdico aparece una división en 4 edades y, por ejemplo, hay quienes dicen que en el cristianismo habría una cierta compatibilidad con esa idea, porque en la Biblia se parte desde un paraíso terrestre y se termina llegando finalmente a un apocalipsis. Una de las características de estas 4 etapas es que, por ejemplo, en la primera se supone que está reinando lo bueno, lo bello y lo verdadero, y cuando se termina llegando a la última etapa, a la cuarta etapa, habría una decadencia que, por ejemplo, está marcada por la pérdida de lo trascendente y por el derivado de eso, que es una suerte de materialismo, utilitarismo, economicismo, o bueno, ciertas cosas que en otros videos del canal hemos visto que están reinando en la actualidad. Guénon encuentra que se podrían establecer esos paralelismos porque se supone que antes de las tradiciones que conocemos podría haber existido una tradición primordial de la cual las tradiciones que conocemos derivarían. Otra característica importante para tener en cuenta con respecto a la obra de Guénon es que él parece concebir a la realidad como algo físico, algo real, que tiene existencia, pero al mismo tiempo también parece concebir a la realidad de una manera simbólica. Por lo tanto, si tomamos una parte de la Biblia, como por ejemplo el nacimiento de Cristo, él no niega que eso haya ocurrido, no niega que unos magos de Oriente hayan viajado para obsequiarle oro, incienso y mirra, pero al mismo tiempo le encuentra todo un significado simbólico que a él le parece importante descifrar. Bien, dicho esto, para entender el texto El Rey del Mundo, hay que saber que Guénon se basa a su vez en otras 2 obras, de los autores Ossendowski y Saint-Yves. Realmente Guénon no aprecia mucho que digamos a estos 2 autores, pero sí que toma lo que ellos escribieron en sus respectivas obras. Lo que hicieron estos 2 autores es realizar viajes lejanos a lugares profundos de Oriente y registrar relatos que le contaron en algunos ambientes tradicionales. Y concretamente lo que cuentan es que bueno, existía algo así como un reino antiguo perdido. Guénon descarta que entre estos 2 autores haya plagio, porque entre las 2 obras hay diferencias a las cuales no le encuentra explicación, faltan cosas en uno que están en el otro que no tendría sentido si fuera un plagio, y por otro lado el propio Guénon parece conocer relatos similares a los que ellos recopilaron, pero desde otras fuentes, como por ejemplo de Mongolia o de la India. Como dije recién, estos 2 autores recopilaron que podría existir un reino antiguo perdido al cual le dan de nombre Agartha. Si no me equivoco, Guénon nos explica que el término Agartha en sánscrito significaría lugar inaccesible,
y esto tendría sentido porque justamente se está hablando de algo así como un reino perdido. Según lo que nos explica Guénon, este lugar, Agartha, sería un lugar en el que esta tradición primordial de la que hablé antes podría ser organizada. Y justamente en este lugar donde tendría que existir esa organización, sería necesario que exista un organizador. A esta especie de personaje arquetípico o de principio arquetípico que haría las veces de organizador, Saint-Yves, uno de los autores, le llama sumo pontífice. No sería exactamente el sumo pontífice que conocemos en la actualidad, sino que sería, digamos, uno de mayor jerarquía, si se quiere, y Guénon nos explica que, bueno, ya sabemos que la palabra pontífice hace referencia a lo que hace de puente, a lo que es mediador o une dos partes como mínimo. En este caso no estaríamos hablando simplemente de un puente entre lo humano y lo espiritual, digamos, sino que también sería importante un puente entre dos partes que normalmente en distintas tradiciones aparecen separadas, y esas dos partes son la sacerdotal y la real, real en el sentido de realeza, de reyes. En la Biblia, por ejemplo, hay ciertos momentos en los que lo sacerdotal y lo real aparecen o bien separados o bien en momentos concretos se unen. Tal vez uno de los momentos más significativos en los cuales sucede esa unión es, por ejemplo, en la aparición de Melquisedec. En el libro del Génesis, la Biblia nos viene explicando todo el recorrido que viene protagonizando Abraham, y en un momento se encuentra Melquisedec, un rey que se dice que es rey de Salem, que bendice a Abraham y que no solo que lo bendice, sino que Abraham le paga el diezmo. Las características de Melquisedec es que, bueno, al poder bendecir a Abraham, es de mayor jerarquía, se dice que es sacerdote del Dios Altísimo, pero al mismo tiempo también se explica que es rey de Salem. Esto llama bastante la atención porque si ustedes han leído la Biblia, supongo que habrán visto que, bueno, es un texto que no escatima renglones en hablar de árboles genealógicos y edades, pero de Melquisedec no se dan características. Según las explicaciones más oficiales, Melquisedec sería rey de Salem, y lo que se dice de Salem es que sería la, digamos, primitiva Jerusalén. Pero René Guénon niega esto diciendo que el nombre primitivo de Jerusalén era Jebús, y de ahí vendrían los jebuseos, que son varias veces nombrados a lo largo de la Biblia. El nombre literal de Melquisedec significaría rey de justicia y Salem significaría paz. Según la visión de Guénon, entonces, Salem no sería la primitiva Jerusalén, sino que se estaría hablando de este reino perdido. Sería otra forma de designar a este lugar que antes dijimos que se llamaría Agartha. Otro momento en el que sucede esta unión es cuando aparecen los Reyes Magos. Si ustedes han leído la Biblia, tal vez hayan visto que se menciona que unos magos de Oriente realizan un viaje siguiendo una estrella para ir al lugar donde nacería el Cristo, y le obsequian oro, incienso y mirra. Guénon nos explica que los significados del oro, del incienso y de la mirra hablan de estas tareas, ¿no?, de las que venimos hablando, lo sacerdotal y lo real. Por ejemplo, el oro hace referencia a los reyes, al rey, el incienso a lo sacerdotal, y la mirra tendría relación con la inmortalidad, y a raíz de eso nos hablaría de algo así como un maestro espiritual, como quien tendría mayor jerarquía, quien estaría por encima de lo real y lo sacerdotal. También cuando en la Biblia aparece el arcángel Miguel, se podría dar esa unión, porque bueno, en muchos casos el arcángel Miguel posteriormente fue retratado con una balanza en una mano y una espada en la otra, y entonces la balanza hablaría de justicia, y esto podría hacer referencia a lo sacerdotal, y la espada hablaría o haría referencia a la realeza, a la defensa, y bueno, justamente podría hacer referencia al rey.
La balanza nos estaría haciendo referencia a una justicia misericordiosa, mientras que la espada podría hacer referencia a una justicia más ligada al rigor. Esta unión o separación entre lo real y lo sacerdotal, como dije antes, también se da en otras tradiciones. Por ejemplo, Guénon explica cómo en las castas hindúes los brahmanes están ligados a lo sacerdotal, mientras que los kshatriyas están ligados a lo guerrero y por lo tanto también a lo real. En el lamaísmo, el triángulo que lleva el liderazgo de toda esa corriente tiene al Dalai Lama, pero también tiene al Tashi Lama y al Bogdokan, y se podría decir que tienen tareas equivalentes a las que venimos mencionando. El propio autor Saint Ives habla de que esta división de tareas, podríamos decir, sucedería en el propio Agartha, según lo que le contaron en estos relatos, porque habría algo así como un líder, que bien podría ser ese organizador del que hablé antes, que es el Brahatma, mientras que en otra escala más baja estaría el Mahatma y después también estaría el Mahanga. Y también ocurriría, digamos, una división equivalente a la que venimos mencionando, entre, digamos, tres partes. Una sería la sacerdotal, otra sería la real, y existiría una tercera que estaría como por encima de esas dos castas, que sería la más superior de todas, y que en muchos casos se asocia a tal vez lo espiritual más puro. En la propia Europa cristiana, por ejemplo, la división entre lo sacerdotal y lo real se podría encontrar manifestada en cierta forma entre el papado y el imperio. Guénon también encuentra esta división presente en todo lo que tiene que ver con la cábala hebrea. Si ustedes ven el árbol sefirótico, se supone que una columna de ese árbol haría referencia a una justicia misericordiosa, mientras que la otra columna haría referencia al rigor, y finalmente se unirían, desembocarían juntas esas dos columnas en un punto que también haría referencia a algo así como lo más puro en cuanto al reino o a lo espiritual. Y de esa asociación que Guénon encuentra con la cábala hebrea es que también Guénon relaciona esta función de organizador con Metatrón, que tendría las características que también se mencionan, por ejemplo, del Brahatma o de Melquisedec. La idea de un reino perdido a Guénon le llama la atención porque él entiende que en diversas tradiciones esto se expresó a través de la idea de un objeto perdido, y él da el ejemplo del Santo Grial, que se habría perdido luego de lo que ocurre con Cristo, y bueno, hasta el día de hoy no se tiene seguridad de dónde puede haber terminado, si bien hay algunos lugares que dicen tenerlo. La idea de un objeto perdido que permanece perdido sin poder encontrarse sería equivalente a la idea de ese reino, a ese lugar donde estaría la tradición primordial perdida y que sería algo así como un centro espiritual supremo que, como venimos diciendo, tendría en este caso el nombre de Agartha. Guénon explica cómo en el hinduismo, por ejemplo, el objeto que ellos entienden que está perdido sería algo así como un brebaje de inmortalidad al cual le llaman soma, y algo similar habría ocurrido en el ambiente de los persas. Incluso él encuentra un paralelismo en el hecho de que en el Santo Grial habría estado la sangre de Cristo, que posteriormente es representada con el vino, y bueno, justamente Guénon encuentra una asociación entre esa idea del vino y el brebaje de la inmortalidad que aparece también en el hinduismo. Guénon explica cómo es curioso que al Santo Grial lo hayan buscado personajes como por ejemplo el rey Arturo, que realizó la tabla redonda, y en esa tabla redonda se supone que había 12 miembros que podían tener un significado zodiacal,
y él también encuentra esa idea de los 12 miembros en un consejo que habría en el mundo del lamaísmo. Otra cosa que nos explica Guénon es que a lo largo del tiempo esta especie de principio arquetípico, que también sería ese reino perdido, se ha representado con símbolos como por ejemplo la rueda o también otro símbolo bastante prohibido que creo que ni siquiera puedo mencionar y tampoco lo puedo mostrar en el video, pero se pueden imaginar más o menos cuál es. Lo utilizaron unos alemanes a lo largo de cierta etapa del siglo pasado. En el caso de la rueda, por ejemplo, este símbolo nos estaría haciendo referencia a un punto central que permanece imperturbable, inmutable, frente a todo lo que se agita a su alrededor. Y en el caso del otro símbolo prohibido, no estaría haciendo tanta referencia a algo que se mueve, tampoco es un símbolo solar, sino que sería directamente la representación de ese centro imperturbable. Recuerden que la versión que se usó durante el siglo pasado fue modificada, pero originalmente, por ejemplo, si no me equivoco, en el hinduismo se utilizaba de otra manera ese símbolo. A este símbolo de un centro que está inmutable, está imperturbable, con cosas que se agitan a su alrededor, Guénon lo encuentra bastante significativo porque, por ejemplo, al Santo Grial se lo ha relacionado con algunos montes que justamente tendrían esa característica de ser picos firmes, por ejemplo, en islas que se supone también que estarían rodeadas por el mar y entonces esas serían las aguas que se agitan. Esto, como digo, llama bastante la atención porque Guénon lo relaciona con la idea de los polos. Es decir, la Tierra gira justamente, pero hay puntos polares que no girarían porque son justamente los polos. Entonces Guénon asocia estos lugares de difícil acceso con este supuesto reino perdido y encuentra como un paralelismo simbólico en ese tema. Es decir, a ese supuesto reino perdido se lo asocia tanto simbólicamente como físicamente a la idea de una montaña en una isla que alrededor tendría como un cinturón de aguas. Y esto al mismo tiempo también tendría una asociación simbólica con los polos, porque son puntos imperturbables que están rodeados por giros. Guénon se anima a hacer como una especie de rastreo en cuanto a los idiomas y habla de que el nombre Tula o Thule estaría en varias partes del mundo y es probable que si aparece en diferentes partes es porque los diferentes habitantes que pusieron esos nombres a sus ciudades, por ejemplo, tengan como una especie de recuerdo de lo que hubo en la antigüedad. Llama la atención, por ejemplo, que los toltecas hayan tenido una ciudad bastante importante que se llama Tula. El origen de los toltecas es bastante incierto y justamente, como decimos, en Europa, por ejemplo, también hubo ciudades con ese nombre que también fueron importantes. Esto Guénon lo marca como algo significativo. Incluso él se anima a decir que si existió un reino que posteriormente dejó de existir, que puede haber sido algo así como una isla, es posible que en algún momento haya recibido literalmente ese nombre, que ese centro primordial en algún momento se haya llamado literalmente Tula. Y también establece una relación entre una supuesta ciudad de la que siempre se habló pero que nunca se encontró, relacionada también con los toltecas, que es Axtlan, con la supuesta Atlántida, que ahí también existiría algo así como una semejanza lingüística. Ese lugar perdido, ese lugar que también podría estar ocultado, podría ser entonces simbólica, pero también físicamente algo así como una isla con una montaña central rodeada por un cinturón con agua. Y en un momento, cuando se supone que empieza el Kali Yuga, hace alrededor de 6.000 años, ese lugar fue intencionalmente ocultado, probablemente hundido, según todas estas versiones. El rey del mundo entonces sería algo así como un principio arquetípico, simbólico, que organiza esa tradición primordial
en ese centro espiritual que posteriormente se perdió. Y tendría esos atributos que mencioné anteriormente que unen lo sacerdotal y lo real y están como por encima de esos dos tipos de castas. Bien, algunas conclusiones que se me ocurre decir. Primero, obviamente que lo que yo expliqué en este video es un resumen bastante por arriba. Guénon en este texto establece un montón de asociaciones, de conexiones entre distintas tradiciones y lo ideal sería ir a analizarlo cada uno por sí mismo. Si yo explicara cada una de esas conexiones, el video se haría bastante inmirable, así que a ciertas cuestiones le paso por arriba. Aún así creo que el resumen está bastante aceptable. Ahora, mi principal pregunta, lo que yo me vengo preguntando es, ¿tiene sentido todo esto que explica Guénon o es un montón de asociaciones arbitrarias? Bueno, realmente no voy a poder tener una explicación definitiva hasta que no vaya haciendo un repaso concreto por toda la obra de este autor. Por un lado, yo tengo la duda de si todo esto no conducirá a una especie de esoterismo interminable, porque muchas veces las cuestiones esotéricas son así, o sea, son un laberinto en el que vas de una punta a la otra y se supone que cuando llegues a la otra punta ya vas a terminar, pero al final no se termina, entonces tengo esa duda. Pero sé que algunas personas que sí analizaron su obra, algunos que incluso están en YouTube, dicen que no, que o sea, es un buen autor que explica cosas bastante interesantes. Entonces, por eso es que quiero seguir con este análisis. Ahora, tengo algunas cosas que me vienen generando dudas y otras cosas por las cuales le doy el visto bueno por el momento a la obra de Guénon. Las cosas que me generan dudas son, bueno, en parte lo que acabo de decir, y una cosa que particularmente me genera duda es la relación que tienen los cristianos, especialmente los católicos, con Guénon. Yo sigo a algunos que lo aprecian como autor, que le dan justamente el visto bueno, explican que tiene sentido lo que él dijo y escribió en sus obras, pero hay otros que lo rechazan porque dicen que la verdad estaría en la Biblia, estaría en Jesús, y por lo tanto no podría existir una tradición primordial que tenga también la verdad, de la cual derivaría el cristianismo. Eso supuestamente no tendría sentido, y además tienden a rechazar la idea de establecer ciertos paralelismos. Hoy por hoy la idea de establecer ciertos paralelismos es polémica, porque algunos sectores Nueva Era o incluso el documental Zeitgeist ha hecho eso de maneras muy mal hechas y entonces hay mucho rechazo hacia esas ideas. Otra cosa que me genera duda en la obra de Guénon es cuál sería el rol de Dios en todo lo que él explica, porque estos cambios de ciclos entre los diferentes yugas que también se habrían entendido en otras tradiciones, por ejemplo, en el propio cristianismo, lo que Guénon explica que es un cambio de ciclo es el diluvio, y él lo explica como algo así de una especie de fenómeno cósmico, lo explica como un fenómeno que afecta a la existencia, a la tierra y al humano, pero en la Biblia supuestamente se dice que literalmente fue Dios el que lo hizo, entonces eso no entiendo muy bien cómo quedaría digamos, en cada parte, cómo se compatibilizaría, digamos. Ahora, ¿qué cosas me hacen a mí darle un visto bueno a Guénon? Bueno, principalmente algunas dudas muy grandes que tengo con respecto a arqueología y escritura que nos pueden conducir a la idea de una tradición perdida, justamente. Y una de las cuestiones que me hace pensar que lo de Guénon puede tener sentido son las investigaciones del español Georgios Díaz Montesano, que debe ser el único investigador que para mí está haciendo algo que tiene sentido alrededor del tema Atlántida. Y justamente este investigador encuentra un símbolo que serían algo así como círculos concéntricos. Y yo no sé si de una manera equivocada o no, yo mismo le encuentro una relación a este simbolismo de la montaña en la isla rodeada por un cinturón de aguas que se supone que se agitan, o de lo polar girando alrededor de un punto fijo.
Otra cosa por la cual puedo llegar a simpatizar con la obra de Guénon es porque, siempre me llamó la atención el tema de los sueños en la mente del humano, y podríamos decir que nadie le enseña a la mente inconsciente a expresarse de esa manera simbólica o metafórica. Sin embargo, lo hace, pero también al mismo tiempo es capaz de pensar con cálculos y con cuestiones más racionales. Entonces, esas dos partes que existen al mismo tiempo en la mente del humano, a mí me hacen sospechar que tal vez existen de la misma manera en la propia existencia, en el plano en el que estamos. Y así como nosotros, si nos conocemos, podemos descifrar el significado de lo que soñamos, me pregunto si la propia existencia no tiene en cada suceso que ocurre una especie de significado simbólico. Pero más allá de que estas cosas me interesan o me resultan atractivas, eso no significa que confirme por completo lo que dice Guénon, ni tampoco estoy en condiciones de rechazarlo. Me resulta interesante, lo voy a seguir analizando, recomiendo que ustedes también hagan un análisis dentro de lo que puedan, y bueno, espero que les haya resultado interesante este video, gracias por verlo y nos vemos en el próximo, un saludo.